Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que se alimentan de la palabra, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, la cual impartimos con mucho amor y cariño, siempre llevando un mensaje de edificación, de transformación, de conocer y entender la palabra de Dios, que hoy en día llevamos los cristianos del mundo para aquellas personas que no conocen eh, totalmente la verdad. Totalmente la verdad. Hoy en día vemos que muchas personas en el mundo necesitan conocer la verdad. La verdad que está en la palabra de Dios, la cual Él deja como enseñanza para que todas aquellas personas todas aquellas personas que quieran saber, entender, buscar de entender las cosas de Dios. Bueno, la palabra de Dios, llamada la Biblia, nos da todas esas respuestas. Nos enseña todas esas respuestas. Las respuestas y preguntas que solo Dios las puede dar por medio de su palabra. Las puede dar a entender. La palabra de nuestro Dios. La que transmitimos por medio de un mensaje de edificación, transformación para las personas. Y la palabra de Dios es la que puede, por medio de la palabra de Dios, es donde podemos nosotros ser transformados. Es la que nos indica a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos nosotros andar, cómo debemos ser delante de una sociedad, hermanos del mundo o personas del mundo, delante de una sociedad que está cada día más corrompida. Y la palabra de Dios nos advierte eso. Nos advierte donde nosotros como cristianos, bueno, debemos de apegarnos más a Dios, de apegarnos más a Cristo, ser obediente a Dios, obediente a nuestro Padre, ser hijos obedientes. Porque dice la palabra que Él corrige a sus hijos. Corrige a sus hijos para bien. Los corrige para salvación. Pero aquel hijo que no se deja corregir, bueno, no es hijo de Él. No es hijo de nuestro Dios, porque no se deja corregir. Y cuando nuestro Dios habla de corregir, Él está hablando de las malas actitudes que hoy en día tiene mucha gente, que hoy en día practica mucha gente. Y Él como un Dios bueno, quiere corregir
a todos aquellos que vengan a Cristo para que sean unas nuevas personas, para que sean unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero hermano, yo traigo una prédica, como siempre yo hago, de parte del Señor, que se titula Nuestro Dios en Cristo. Nuestro Dios en Cristo. Y Cristo en nosotros. Y los tres seremos uno. Esta es una prédica que yo le traigo porque, bueno, la tomé de la palabra y es una prédica que nosotros debemos entender. Nuestro Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Como cuerpo que somos de Él en el mundo. Como cuerpo que somos de Él en el mundo. Nosotros debemos de cada día parecernos más a Cristo. Ser imitadores de Cristo. Imitadores con las enseñanzas y doctrina de los apóstoles y los profetas. Donde vemos que los apóstoles del Señor imitaban al Señor. Lo imitaban. Hay una cita donde dice el apóstol Pablo: mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, y así debemos de ser todos los cristianos del mundo, que Cristo viva en nosotros. Pero que viva en nosotros de verdad. De verdad. Nosotros, bueno, buscamos de aprender a cómo parecernos a Cristo. Repito, la prédica se titula Nuestro Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Nuestro Dios tuvo en Cristo reconciliándonos con Él, para un reencuentro con Él. Nuestro Dios estuvo en Cristo para reconciliar al mundo, a las personas del mundo, a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo. Y entonces nosotros debemos de aprender a parecernos hijos de Dios, imitando a Cristo. Imitándolo, hermano, de muchas formas. De muchas formas. Leyendo la palabra, vemos a nuestro Señor Jesucristo que dio ejemplo de muchas cosas. Bueno, como dice la palabra, pues, que Él es la piedra fundamental de nosotros. Y aparte de eso dice tantas cosas como que, bueno, que es todo, pues. Es la vida eterna. Él es el camino para llegar al Padre, de tantos versículos que hay. Pero nosotros, hermanos míos, del mundo, debemos de aprender a imitar a Cristo.
¿Mm? Hay muchos hermanos en el mundo que están buscando esa transformación, que buscan esa transformación de parecernos a Cristo. Siempre, como repito, el Señor dio ejemplo, dio ejemplo de humildad, de un corazón humilde, un corazón humilde donde Él nos dice por medio de su palabra que practiquemos el amor. Imitar a Cristo, hermano, bueno, de repente a muchos hermanos verá eso imposible. Verá eso imposible. Porque compararnos con el Señor, bueno, pero imitar a nuestro Señor Jesucristo, eso puede suceder en nosotros. Imitarlo en nuestro comportamiento como persona. Imitarlo como cuando el apóstol Pablo dice que ya él no vivía, que Cristo vivía en él, era porque era cierto. Que nosotros debemos de aprender o pedir a nuestro Dios para que Cristo empiece a habitar en nosotros como hijos e hijas que somos de Dios. Como siervos y siervas que somos de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo, Él empiece a vivir en nosotros para aprender muchas cosas, para entender muchas cosas. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios que vive en muchos hermanos, y muchos hermanos son templo del Espíritu Santo, pero que viva Cristo en nosotros, bueno, eso es otro nivel. Ese es otro nivel donde los hermanos del mundo, bueno, tienen que buscar de entender eso, de que Cristo debe vivir en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y cuando nuestro Señor empieza a vivir en nosotros, bueno, empezamos a entender tantas cosas. Empezamos a entender que debemos de ser humildes. Empezamos a entender que debemos siempre hablar con la verdad. Empezamos a entender que debemos apartarnos de ciertas cosas que no puedan estar bien delante de los ojos de Dios. Porque el vivir en Cristo, amerita muchas cosas. Amerita muchas cosas. O sea, amerita mucho un comportamiento honesto, un comportamiento adecuado según el manual, que es la palabra de Dios, nos indica que nosotros debemos de permanecer. Cuando yo le digo que el Señor dio ejemplo como piedra fundamental que es, bueno, leemos su palabra y nos damos cuenta
Bueno, que nuestro Señor dio ejemplo en misericordia. Dio ejemplo en tener misericordia por las personas. Por las personas. Él no veía si la persona era un estatus alto o un estatus bajo. No. Él no veía eso. Él solo veía el corazón de las personas. Pero él más que todo se ponía sus ojos en las personas más humildes, en los humildes, en los que no tenían, pues, ponía él sus ojos y siempre miraba a los humildes. Eso es como ejemplo, él deja en su palabra que nosotros como cristianos debemos ser humildes y mirar a los más humildes. Mirar a los más humildes. Por eso digo que Cristo viva en nosotros. Porque leyendo yo la palabra, nuestro Padre vive en Cristo. Está en Cristo y Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros. Y yo se lo voy a aplicar por la palabra. Por la palabra. Que nosotros, bueno, debemos imitar. Imitar. Para que Cristo empiece a vivir en cada uno de nosotros. Como hombres de Dios. Que somos. Que andamos dando un mensaje de la palabra de Dios para edificar y para que aquellas personas que no entiendan, bueno, entiendan, puedan entender. Yo le voy a leer de la palabra de Dios los versículos que yo escogí para sustentar esto. Siempre lo que yo hablo, pues. Lo que yo hablo por este canal. Donde busco de explicar humildemente ciertas cosas de la palabra de Dios. Porque son tantas cosas que tiene la palabra de Dios que hay que explicar. Pero como siervo del Señor, bueno, esto es un medio que tenemos hoy en día donde transmitimos un mensaje. Y todos aquellos, bueno, que puedan escuchar y entender este mensaje, bueno, les sirva de entendimiento y edificación. Y edificación. Voy a leer los versículos que tomé de esta predica que se titula Nuestro Dios está en Cristo y Cristo vive en nosotros. Nuestro Dios en Cristo está en Cristo y Cristo en nosotros. Y eso lo explica la palabra. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Bueno, que nuestro Dios, nuestro Padre, estaba en Cristo. Estaba en Cristo reconciliando al mundo por medio de Cristo. Y encargó a nuestro Señor Jesucristo la palabra de reconciliación por medio de los apóstoles. O sea, que el evangelio fuese predicado por todo el mundo. El que creyera será salvo y el que no creyera, bueno, será condenado. Pero por medio de Cristo hay una reconciliación. Por medio de Cristo Dios buscó de que el mundo fuese reconciliado. Hubiese un encuentro por medio de Cristo y las personas del mundo. O sea, haya un encuentro. Como dice aquí, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, nuestro Dios cuando mandó a nuestro Señor, no le tomó en cuenta al hombre los pecados, sino que mandó a su Hijo para que los pecados sean perdonados por medio de Él. O sea, no hizo lo mismo como hizo con el diluvio, sino que ya Él tenía planificado la reconciliación del mundo, o algunas personas del mundo, con Él, por medio de Cristo. ¿Ven? No hizo lo mismo como el diluvio. Y entonces no le tomó en cuenta los pecados que había, sino que, bueno, mando a mi hijo mando a mi hijo que estoy en él para que le sean perdonados los pecados por medio de mi hijo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Para que todos nosotros, todos los hermanos del mundo, todos de diferentes iglesias, de diferentes ministerios, seamos uno, un solo cuerpo. Seamos un solo cuerpo con Cristo. Que Cristo vive en cada uno de nosotros, como dice aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, porque el Padre y el Hijo son uno. O sea, son dos, pero en espíritu son uno. Por eso que nuestro Padre está en el Hijo. Y el Hijo en nosotros. Y dice la palabra aquí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, nosotros seremos uno en Cristo y en el Padre.
para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, y entonces nosotros, como somos uno en Cristo, bueno, tenemos que llevar el mensaje por todo el mundo. Bueno, que eso hacen muchos hermanos, hacemos poniendo un granito de arena a cada hermano, pues, y lleva el mensaje por todos lados, por la radio, por las redes, de boca a boca, en la iglesia, hablando de que Cristo viene. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan, capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos, dice el Señor aquí, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que nuestro Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo, para que nosotros seamos perfectos, seamos perfectos delante de Él, en unidad, pues unidos, todos unidos, para que el mundo conozca que nuestro Dios envió a Cristo para que el mundo sea salvo, o las personas sean salvas por Él. Y nuestro Dios, hermanos, nos ama. Así como ama al Hijo, así como nuestro Dios ama a su Hijo, también nos ama a nosotros. Porque cuando nosotros, eso lo explica otro versículo, pero yo estoy escogiendo este tema, andamos en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo. Bueno, somos hijos de Dios, pero debemos de imitar a Cristo, imitarlo, pues. Bueno, imagínate, una de las cosas que se trata de imitar al Señor es la humildad. La humildad que leyendo la palabra tenía el Señor. El Señor tenía una humildad impresionante, leyendo su palabra. Una humildad impresionante. Entonces, dice aquí, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que nuestro Padre nos ama así como amó al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Creemos que vino a salvarnos a vida eterna, a una vida eterna junto con Él en los cielos, a disfrutar la vida eterna. Bueno, esa vida eterna que la tenía Adán, pues cuando nuestro Dios hizo a Adán, lo hizo para que viviera eternamente. Pero bueno, ya sabemos, por la desobediencia entró el pecado en él. Entonces, el objetivo de nuestro Dios que está en Cristo es eso mismo. La prédica se titula Nuestro Dios está en Cristo y Cristo en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 23. Dice la palabra del Señor: y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros somos de Cristo, primicias para Dios.
Nosotros somos de Cristo y Cristo es de nuestro Padre. Bueno, es el Hijo de nuestro Dios. Pero nosotros estamos ganados para Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, para cumplir los mandamientos de Cristo. No los mandamientos de Moisés como algunos quieren hacer creer, pero no, son los mandamientos de Cristo que nosotros tenemos que cumplir. Porque estamos ahorita bajo la ley de Cristo, bajo el conocimiento de Cristo, bajo la obediencia a Cristo. Como dice, repito, que estoy hablando que el apóstol Pablo nos dice, sean imitadores. El apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque el apóstol Pablo imitaba a Cristo. Imitaba a Cristo. Igual nosotros también debemos de imitar a Cristo. Imitar al Señor, imitarlo, que Él viva en nosotros. Que Él viva dentro de nosotros como hijos de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ve lo que está diciendo el Señor aquí en esta palabra poderosa. En aquel día, cuando estemos delante de Él, delante de su presencia, Él dice que en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo, Él en nosotros. Y yo en ustedes. En aquel día, dice la palabra del Señor, que conoceremos que Él está en nosotros, dentro de nosotros, que el Padre está en Él y Él está en nosotros. Y los tres, y seremos uno, el Padre, el Hijo y nosotros. Como explica también con su Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, en unidad son uno. Explica aquí nuestro Señor, que en aquel día, bueno, cuando estemos delante de su presencia, ahí vamos a entender tantas cosas. Y dice él aquí, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Conocerán, o sea, vamos a entender. Y ustedes en mí, o sea, nosotros en Él. Bueno, algo como decimos, de otro nivel. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí hay un orden. Aquí hay un orden. Pues el apóstol Pablo explica este orden. Un orden especificado. Nuestro Padre es la cabeza de Cristo. Nuestro Cristo es la cabeza de nosotros, las personas cristianas que andemos en este mundo. Bueno, aquí dice los hombres. Aquí dice los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de los hombres. Aquellos hombres que han sido llamados por él para predicar su palabra. Para llevar su palabra
por todos los medios. Pero la cabeza de nosotros es Cristo. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y entonces el apóstol, aquí Pablo, hace una aclaratoria. ¿Dónde va? O sea, ¿dónde va cada? Poniendo cómo va el mando. ¿Cómo es el mando? Pues vamos a ponerlo así. El mando, el orden de puesto de mando. Que nuestro Dios, como dice el mandamiento, es el primero. Nuestro Padre es el primero. Sigue diciendo la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que aunque andemos todos por los países y no nos conozcamos todos, bueno, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo que predicamos el Evangelio, así tengamos diferentes revelaciones. ¿Ve? Pero somos un cuerpo porque predicamos del Evangelio, del Evangelio para salvación a todos aquellos que crean, que creyeran, pues. Y todos miembros, los unos de los otros, somos miembros, somos parte de ese cuerpo, pertenecemos a ese cuerpo, porque Cristo vive en nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros somos uno, seremos uno con el Hijo. Con el Hijo. Explica aquí este versículo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Nuestro espíritu, hermano, se une con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo, cuando ya tenemos el Espíritu Santo, ya somos uno con Él, lo cual debemos nosotros conocerlo cada día más, leyendo la palabra, leyendo las Escrituras, para entender y saber cómo debemos comportarnos y andar nosotros en Cristo. Andar nosotros humildemente, manso y humilde, como lo es el Señor, manso y humilde. Como yo siempre digo, la humildad es lo esencial en un cristiano, Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Este es el apóstol Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él.
y Él en nosotros, en aquel en que nos ha dado de su Espíritu. Lo que estoy hablando, porque nuestro Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu. Y entonces Él nos hace parte suya. Nos hace parte suya. Entonces explica aquí la palabra del apóstol Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él, somos de Él, parte de Él, de nuestro Señor. Y tenemos que ser y comportarnos, o aprender a comportarnos como Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, nos ha bautizado de su Espíritu, para ser de Él y propiedad de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2 versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos consolados por medio de Él. Nuestros corazones es consolado por medio de Él. Y debemos de nosotros de estar unidos en amor, permanecer, practicar el amor, siempre, hasta alcanzar todo el entendimiento, pues, hasta alcanzar el entendimiento, para ir conociendo el misterio, cada día más, los misterios de nuestro Dios que están por medio de Cristo, que Cristo es el que transmite y da todo eso. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, sigue diciendo la palabra del Señor. Juan capítulo 17 versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que la gloria donde está el Señor, también vamos a estar nosotros. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, donde el Señor va a estar, en su gloria también nosotros vamos a estar ahí, conocer la gloria de Él, su majestad de cerca. Y vamos a vivir muchas experiencias hermosas delante del Señor. Vamos a conocer totalmente la sabiduría y el conocimiento de Él. Porque Dios, el Padre, está en Él. Y lo ha amado a Él desde antes de la fundación del mundo. Pues antes de que el Señor explica aquí que fundara todo. Bueno, ya el Padre, su amor lo tenía en su Hijo. Porque nuestro Señor Jesucristo es su Hijo. Es su Hijo natural de nuestro Dios. No como nosotros. Bueno, nosotros pasamos a ser hijos por medio de Cristo, pero nosotros somos adoptados. Él no, Él es su Hijo verdadero. Como queriendo decir, pues, tiene los mismos genes del Padre. El mismo parecido. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24-25. Lo que
han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué está explicando el Señor aquí? Bueno, que si nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre, tendremos vida eterna. Desde lo que hemos escuchado desde el principio, entendiendo la palabra de Dios, comportarnos como Dios demanda, bueno, tendremos vida eterna. Y estaremos en el Hijo y en el Padre. Explica aquí la palabra del Señor. Explica aquí la palabra del Señor. Estos son cosas muy importantes que debemos de saber todos los hermanos del mundo. Para nosotros cada día entender las cosas más de Dios, los misterios de Dios, la sabiduría de nuestro Dios que está por medio de su Hijo, el conocimiento que está por medio de su Hijo, el que transmite todo, el que tiene el control de todo, toda autoridad, toda autoridad que Dios ha dado por medio de su Hijo. Y nosotros debemos permanecer, practicar, entender el conocimiento que cuando estamos en Cristo debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor, para seguir avanzando en muchas cosas, Bueno, hermano, tu mensaje de parte de Dios que se tituló Nuestro Dios está en Cristo y Cristo en nosotros. Y así es, y así debe de ser. Que siempre permanezca nuestro Señor en nosotros para llevarnos a la victoria por medio de su Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.